pero yo no sabría interpretarlo más allá de decir, ese es un dato genérico de lo que pasa en Colombia. Yo podría interpretarlo como que, manteniendo todo lo demás constante, estos datos me están diciendo a mí que en la medida que crece el PIB en una unidad, entonces la desocupación crece en 0.00025 unidades. ¿De acuerdo? Que aquí las unidades son pesos constantes del 2015 para el producto, y las personas, porque aquí estamos hablando de personas, son pues miles de personas en situación de desocupación. ¿De acuerdo? Entonces, MCO sirve, pero es incompleto, no contesta preguntas importantes. Entonces, ya que tenemos una connotación, veamos un poco la teoría. Dice aquí, en contraste con la unión de muestras de corte transversal a lo largo del tiempo, presentados en el capítulo anterior, dice aquí, a continuación se estudian metodologías diseñadas para bases de datos compuestas por un conjunto único de unidades de sección cruzada, que pueden ser países, regiones, personas, etc., rastreadas periodo a periodo, que puede ser mensual, trimestral, anualmente. Esta información, conocida como paneles de datos o bases longitudinales, corresponden a una sola muestra representativa observada con regularidad. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros tenemos este panel, así como se los he presentado yo acá, usted tiene algo que se llama un panel balanceado. Y está balanceado porque usted tiene todos los datos para el tiempo y también tiene todos los datos para los individuos. O sea, está totalmente balanceado. Pero podría llegar a pasar que por situaciones como la pandemia, por ejemplo, cuando se estaban haciendo estas encuestas que se hacen para la gran encuesta integrada de hogares, en los meses más críticos, y es lo que le va a suceder a usted cuando haga ese tipo de estudio, le van a aparecer datos perdidos, y eso fundamentalmente sucede con variables críticas, como por ejemplo los ingresos familiares. Entonces va a encontrar usted vacíos, huecos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el julio del 2020 no lo va a tener. ¿Por qué? Porque no salieron los encuestadores a buscar los datos, a hacer las encuestas. Entonces va a tener datos perdidos. Y eso hace entonces que usted tenga, que si bien puede tener usted una información por un lado, por otro va a tener faltantes. Específicamente en 2020 le va a faltar el dato de julio, por ejemplo, y eso hace que el panel se desbalancee. Una ventaja de los paneles es que los paneles, si usted trabaja una unidad, un individuo, es muy poquita la información que tiene, pero si trabaja el bloque de individuos, se le aumenta la información. Entonces, para Nariño, si hago un modelo con 17 observaciones, no hago nada, pero si Nariño la incluyo dentro del total de regiones, pues tengo 360 observaciones, dentro de las cuales está Nariño. Ahora, si me falta un dato, como tengo tanta información, pues se perdona, pero eso hace que el panel sea desbalanceado. Y existen pruebas de hipótesis para ver si se puede trabajar con paneles que puedan tener cierto desbalanceo, o sea que los desbalanceos se permiten, pero hasta cierta parte. Hay pruebas de hipótesis que me pueden decir, oiga, le faltan demasiados datos, no puede hacer la estimación. ¿De acuerdo? Idealmente, cuando ustedes construyan el panel, porque los paneles hay que construirlos, o sea, esto que yo les presento acá, yo lo tuve que construir, o sea, organizarlo, buscar dato por dato, rastrear y organizar la base de datos, pues lo ideal es que usted se asegure de que quede bien balanceado, ¿de acuerdo? Y es lo que he hecho yo acá. Yo le voy a mostrar a usted un panel balanceado, ¿de acuerdo? Entonces, acá. Usar bases de datos con estas características en estudios econométricos tiene al menos 4 ventajas. En primer lugar, las observaciones repetidas en el tiempo permiten eliminar efectos cíclicos. Claro, usted está revisando el ciclo, por ejemplo el ciclo económico de Antioquia, y lo está comparando con el ciclo económico
de Valle del Cauca y lo está comparando ese ciclo económico con Nariño. Entonces usted puede identificar si existe un comportamiento cíclico allí, ¿cierto? Y al identificarlo puede ser que evite duplicarlo, ¿de acuerdo? Utilizar es útil para probar modelos teóricos de largo plazo. Claro, de largo plazo si usted tiene macropaneles, ¿de acuerdo? Si tiene macropaneles, piensa en el largo plazo. Adicionalmente, posibilitan solucionar problemas de endogeneidad resultantes de variables omitidas constantes periodo a periodo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo trabajar variables instrumentales con paneles, ¿de acuerdo? Esa técnica puede ser un poco avanzada. Repito, no es propósito de este curso trabajar hilar tan fino con paneles, con variables instrumentales, aunque es posible que yo les muestre algunos ejercicios. Pero entonces yo puedo trabajar variables instrumentales y utilizar esos instrumentos que pueden ser las variables predeterminadas, sobre todo en paneles de largo plazo, para evitar problemas de endogeneidad. Ahora, tenga muy en cuenta una cosa. En estos paneles usted se va a enfrentar a varios problemas. Por un lado, usted tiene aquí diferentes regiones. Aquí el libro les habla de las ventajas. Yo les voy a hablar de las desventajas. Si usted tiene varias regiones, yo al menos podría aseverar una cosa, y es: Antioquia se va a comportar diferente a Nariño. Si eso sucede, heterocedasticidad. Ya, por ese lado, heterocedasticidad. Ahora, si yo aquí tengo variables omitidas que van a ser parte del término de error en el tiempo, autocorrelación. Y entonces tengo yo, ojo, mucho ojo con esto que voy a decir, tengo heterocedasticidad de los individuos combinada con autocorrelación temporal. O sea, tengo la combinación de un problema espacial con otro problema temporal y se me cruzan. Y si bien yo con ustedes en Econometría 2 en algún momento hablé de modelos ARMA, ARIMA o SARIMA para trabajar combinaciones de autocorrelación y de heterocedasticidad, que de hecho se van a trabajar más profundamente en econometría financiera, porque ahí se trabaja más eso. Aquí yo estoy hablando de que tengo problemas combinados de dimensiones, tengo combinados problemas del espacio con problemas del tiempo, que se me van a combinar. Y resulta que los libros de texto a usted le dicen: ¿tiene este problema de heterocedasticidad por los individuos? Ah, entonces elimine los atípicos. Ya, y se soluciona el problema. Acá no puedo eliminarlos porque están supeditados al tiempo. Entonces el tiempo me los ordena, ¿cierto? La ordenación viene temporal, pero son también espaciales. Entonces no puedo quitarlos. Entonces el problema de la heterocedasticidad se complica, ¿de acuerdo? Bueno, sigamos con las ventajas para no preocuparnos. Dice: por último, al igual que en la unión de cortes transversales, permiten identificar y medir efectos no detectables en muestras de corte transversal y mejoran la precisión de las estimaciones. Claro, ventaja. Yo voy a tener dos fuentes de variabilidad, la de los individuos, es decir, voy a ver la variación que hay entre los individuos, pero también voy a ver la variación que hay en el tiempo. Y puedo llegar a unificarlas, pero también puedo llegar a descomponerlas. Entonces puedo decir, esas diferencias entre los individuos son de esto, estas diferencias en el tiempo son de esto, y también puedo unificarlas. Entonces tiene una ventaja, y es que yo puedo descomponer y recomponer los efectos. Eso significa que los efectos se pueden componer y descomponer, ¿de acuerdo? Como si fueran un rompecabezas. Con respecto a lo anterior, este capítulo discute inicialmente las características de este tipo de muestras, para luego centrarse en las consecuencias y metodologías de paneles de datos. Especialmente se presentan las estimaciones de efectos entre grupos, efectos aleatorios y efectos fijos, comunes en los artículos recientes en economía. Entonces, cuando apliqué MCO,
y obtuve un resultado. Ese resultado es una estimación de grupos, ¿de acuerdo? Sin embargo, ¿qué preguntas hay allí? Profe, ¿cuál es la variación de los tiempos? No la tengo. Profe, ¿cuál es la variación entre los individuos? Tampoco la tengo. Eso me lleva al menos a explorar dos tipos de paneles relevantes: efectos fijos y efectos aleatorios. ¿De acuerdo? Ahora, en esto que va a ser ya una econometría, si se quiere una introducción a la econometría avanzada, yo voy a comenzar con lo más sencillo y usted se va a acordar de su econometría 1. Entonces, el panel se formula de la siguiente estructura: Y sub IT, porque tengo información para individuos y para tiempos. Entonces, ojo, tiene dos subíndices, I sub T, ¿de acuerdo? Y yo le voy a decir, eso va a ser en función de beta 0 más beta 1, x1 I sub T, que también tiene que tener esa condición, ¿cierto? Más, por ejemplo, un término de error que voy a llamar I sub T. O sea que el término de error, prepárense, tiene la dimensión de los individuos, porque los individuos pueden cometer errores, pero también de los tiempos, porque en los tiempos hay otra curva de aprendizaje. ¿De acuerdo? Y yo en econometría 1 insistía mucho en una idea, ¿cierto? Que era, y creo que siempre la repito en todos los cursos, y la voy a repetir por lo que me doy cuenta: tan importante como lo que muestra en un modelo econométrico es aquello que no muestra. Y aquí el problema es el sesgo de variable omitida, porque el sesgo de variable omitida tiene un componente transversal, pero también tiene un componente temporal, ¿de acuerdo? Entonces, atención, si yo estuviera hablando de personas, si yo estuviera hablando de individuos, lo que estaría suponiendo yo aquí que estamos hablando es de lo que se conocería como heterogeneidad no observada, y así se llama el concepto: heterogeneidad no observada. Ustedes van a encontrar muchas explicaciones complejas de qué es ese concepto. La forma más sencilla de interiorizar ese concepto es que la heterogeneidad no observada es eso que hace que un individuo sea diferente de otro. Es lo que lo hace especial a uno de los otros individuos. ¿De acuerdo? Lo van a leer, y lo van a leer con mucho tecnicismo, pero nadie se lo va a explicar así. Es lo que le dice su mamá: es que usted es especial. ¿De acuerdo? Esa es la heterogeneidad no observada. Entonces, ¿por qué un individuo es más responsable que otro? Heterogeneidad no observada. ¿Por qué un individuo es infiel más que otro? Heterogeneidad no observada. Y resulta que esa heterogeneidad no observada es muy difícil de explicar. Porque, por ejemplo, si yo buscase cuáles son los elementos que hacen que yo sea como yo soy, es una combinación de varios elementos. Y esos elementos es muy difícil meterlos en una ecuación. Atención, como es muy difícil meterlos en una ecuación, ¿en dónde van a quedar? En el término de error. Y ese término de error va a adquirir un nombre bien específico de ahora en adelante. Se va a llamar error idiosincrático. ¿De acuerdo? Porque lo que hace que el profe Julio sea como es el profe Julio es lo que ha vivido el profe Julio. Y eso es muy difícil de medirlo. Y a esa variable la vamos a llamar C. Entonces, estos son, vamos a llamarlo así, los elementos de los individuos, ¿cierto? Y cuando yo digo individuos, entonces va CI, que son los inobservables de los individuos, lo que hace que Antioquia sea Antioquia y no sea Nariño. Y ahí hay muchas variables, pero entonces todas se encierran en el componente CI, más
nuestro término de error. Ojo, no confundirlo con un error. No confundirlo con un error. Es un inobservable. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hace que Antioquia sea Antioquia y sea diferente de Nariño? Todos los inobservables. ¿De acuerdo? ¿Y eso está acompañado de un parámetro? Esa es una buena pregunta. Suponga por ahora que el parámetro es igual a 1. ¿De acuerdo? O sea, que aquí hay una beta que es igual a 1. ¿De acuerdo? Sí. Una pregunta. Por ejemplo, bueno, lo que hablabas hace rato de que si de pronto había problemas de endo o, bueno, pues cualquier problema, o en el caso ya sea pues de los individuos o pues temporalmente, ¿cómo se arreglaría eso? ¿Se arregla como por separado o ya tocaría pues como punto por parte? Vamos por parte. Voy a llegar a una respuesta a eso, sí. Pero de entrada, el libro decía una cosa que es cierta, y es: esto permite corregir problemas de endogeneidad, porque yo voy a incorporar una técnica para tratar el inobservable. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué los paneles son la econometría más avanzada que hay en este momento? Porque le hacen frente al inobservable, cosa que no hacen las otras econometrías. O sea, usted vaya a hacer una financiera, no trabaja los inobservables. Ahora, ¿puede trabajarse econometría financiera con paneles? Sí. ¿De acuerdo? A mí me ha tocado hacerlo, pero académicamente, o sea, en clases. No he visto a alguien que lo haga en la práctica, la verdad, no lo conozco. Entonces, trabajar estos inobservables tiene dos posturas, sí. Diga. Profe, ahí no sería también temporal, o sea, también varía en el tiempo. También pueden haber inobservables temporales. Y eso nos lleva al asunto de los breakpoints, ¿cierto? Por ejemplo, pandemia. Entonces, pueden haber, sí. Pero voy a arrancar por el principio. El principio es atacar lo más sencillo, que es el componente micro, y es entre individuos, diferencias inobservables entre. Pero pueden pasar cosas en el tiempo, sí, claro, pandemia. Entonces, breakpoints pueden pasar. Profe, no sé si me confundí. O sea, el inobservable es diferente al error idiosincrásico. Es un punto muy común esa confusión. Primero, porque son dos expresiones que van a estar pegaditas. Este error que tengo aquí es el error del modelo. ¿De acuerdo? Si yo no tuviera el análisis de los inobservables, se va a volver un error idiosincrático. ¿De acuerdo? Ahora, lo que estoy haciendo con este término es colocando aquellos términos inobservables que definen a los individuos. ¿De acuerdo? Si no lo hago, entonces eso se va a ir al término de error y el error se vuelve un error idiosincrático. O sea, le quitaría la parte idiosincrática si ponemos este término. Sí, el problema es que aquí estamos asumiendo que yo tengo completitud en una variable. Entonces, es común que esto le llamen error idiosincrático, pese a que yo tenga el inobservable aquí. ¿Sería solo un error? ¿El error estándar? Yo lo estoy llamando en general como un error, como siempre lo hemos llamado, pero no estoy haciendo casi que alusión tanto a esta variable, más que al hecho de que aquí tengo una variable que es el inobservable, que uno dice, bueno, ¿y cómo va a sacar usted eso, profe? ¿Qué tratamiento le va a dar? Espérenme que aquí hay un tratamiento para eso. Y lo que debe tenerse en cuenta es que aquí tengo las características de los individuos, que son generalmente inobservables. Entonces, en este caso serían características de las regiones. ¿De acuerdo? Ahora, la econometría tiene dos formas de trabajar este tipo de modelos. Atención, a nosotros no nos importa tanto esto. ¿De acuerdo? O sea, a mí, ¿qué es lo que me importa en un modelo econométrico en realidad? A mí lo que me interesa en un modelo econométrico es esto. En última instancia, esto es lo que me interesa. ¿De acuerdo? Pero para tener un buen análisis de esto, yo tengo que saber bien cómo trabajo con esto. Hasta el momento nosotros en la econometría que hemos estudiado,
nosotros a esto no le habíamos hecho caso, ¿de acuerdo? Y ahora, y tal como lo plantea José Luis, aquí, ¿cierto? Yo estaría viendo solamente el componente inobservado entre los individuos, suponiendo que solamente es uno, ¿cierto? Y la característica fundamental de este componente es que ya de entrada debemos aceptarlo, es heterogéneo. Los individuos todos son diferentes. Así hagan parte de la misma muestra y tengan características similares, ese elemento hace alusión no a lo que son similares, sino a lo que son diferentes. ¿De acuerdo? Y por ejemplo, los quiebres estructurales en este caso se irían al error. En principio sí. En principio sí. Pero, ojo, voy empezando a hacer aclaraciones que son pertinentes. Yo estoy asumiendo, momentito, aquí tengo un error. Yo estoy asumiendo aquí que tengo un panel, pero yo hasta el momento no les he dicho si este es un micro panel o un macro panel. Entonces, ¿qué es lo que voy a asumir? En este momento voy a asumir que es un micro panel. Si es un micro panel, entonces todos los elementos temporales pasan a un segundo plano y los que más me interesarían serían los transversales. Por eso incorporo este elemento aquí. ¿De acuerdo? Ahora, para dejarlo en la teoría, en el papel de la teoría, antes de pasar al STAT a mirar códigos, una cosa importante aquí es que este componente sea fijo o sea aleatorio. ¿De acuerdo? La gran discusión de la econometría de panel está en determinar si este componente genera efectos fijos o efectos aleatorios. Si estoy asumiendo que son efectos fijos, estoy suponiendo que esta variabilidad, este componente heterogéneo, no resulta ser tan importante, tan trascendente, o es manejable. ¿De acuerdo? Pero si es efectos aleatorios, significa que estos elementos, si son muy relevantes, y entonces hay dos posibilidades. Un panel se puede estimar inicialmente, ¿cierto? Por grupos, que sería aplicar OLS, y ahí tendríamos que definir, ¿es necesario trabajar un método de panel con mínimos cuadrados? ¿O se puede hacer simplemente coger las partecitas y estimarlas con mínimos cuadrados ordinarios básicos? ¿De acuerdo? La primera discusión es esa. ¿Tenemos que utilizar necesariamente un panel? ¿Cuándo utilizamos o no un panel? ¿De acuerdo? De lógica, un panel va a tener más información. De lógica, casi siempre un panel mata todo lo demás. ¿De acuerdo? Un panel mata todo lo demás. ¿De acuerdo? Ahora, muchos de ustedes se preguntarán si hay paneles temporales, si hay paneles en ecuaciones simultáneas, si hay paneles probabilísticos, y la respuesta es sí. Y por eso da para toda una nueva materia aparte. ¿De acuerdo? Por eso les dije, aquí voy a hacer una introducción, les voy a dedicar algunas pocas clases, pero ni se piensen que en unas pocas clases vamos a mirar toda la econometría de panel. Para eso necesito un semestre, al menos. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a ver una introducción, y lo que voy a ver con ustedes no va a pasar de efectos fijos y efectos aleatorios. No va a pasar de allí. Pero ya con eso usted tiene para defenderse. Con eso ya se defiende porque puede aspirar al siguiente nivel. ¿De acuerdo? Profe, Sí. ¿y yo puedo, digamos que pasar de un micropanel a un macropanel cambiando la temporalidad de los datos y aumentándolos, por ejemplo, a datos diarios? O sea, digamos que estamos Aplicando desagregación. ¿O es Demasiado ruido aquí, hacer eso. Demasiado ruido por acá. Entonces tú vas a la econometría 2 y el profesor de econometría 2 te decía, si usted comete sesgo de especificación, si usted hace mal la encuesta, si usted mete transformaciones inadecuadas, si mete datos que no tengan calidad, se me daña esto y me genera un poco de problemas en los supuestos. Poder se puede,
pero le va a generar ruidos y le va a dañar el ejercicio. Digamos, habría que colocar en una balanza el daño que causaría eso con respecto a los beneficios a obtener. Y generalmente lo que pasa, la mayor parte de las veces, es que el daño es superior al beneficio. Entonces, es como cuando en medicina el médico se da cuenta que el tratamiento está generando más perjuicios que beneficios al paciente, entonces toca suspender la medicación y mirar otro método. Entonces, voy a explicar un poco el tema de efectos fijos y aleatorios conceptualmente, por ahora, conceptualmente. En efectos fijos, yo supongo que estos elementos inobservables se mantienen más o menos homogéneos para los individuos que hacen parte de la muestra. ¿De acuerdo? Eso significaría entonces que este elemento inobservable no es tan importante, ¿de acuerdo?, a la hora de tener una estimación insesgada, eficiente, consistente en este parámetro, que es lo que finalmente nos interesa, ¿de acuerdo? Pero esa puede ser una opción. Si eso se da así, entonces nosotros nos vamos por efectos fijos y hacemos la estimación por ese método. Ahora, ¿cómo sabemos si tenemos que hacerlo por ese método? No lo sabemos. Tenemos que hacerlo, pero no lo sabemos. No sabemos si estamos haciendo bien el ejercicio. Así que de entrada tenemos que utilizar efectos fijos y estimar por efectos fijos. Y después tenemos que hacer la técnica utilizando efectos aleatorios, que es suponiendo que este elemento inobservable sí varía de manera importante entre los individuos de un individuo a otro. Y entonces tenemos ya dos métodos. De ahí tendríamos que aplicar una prueba, ¿cierto?, que ustedes ya han visto, pero han visto con otro énfasis, que inicialmente ustedes utilizaban la prueba de Hausman para determinar endogeneidad, ¿cierto? Y aquí la van a utilizar para determinar si se quedan con efectos fijos o con efectos aleatorios. Y aquí también podríamos aplicar algunas pruebas complementarias de autocorrelación espacial y algunas pruebas adicionales para determinar eso. Pero existe una prueba específica para determinar si nos vamos a quedar en el mundo de los fijos y en el mundo de los aleatorios. Hay un meme avanzado en econometría, que ese solamente lo entienden los econometristas avanzados. Que es más o menos, el meme dice más o menos, tiene variaciones, ¿no? A lo largo del tiempo ha cambiado. Pero dice, cuando quieres hacer un estudio, panel. La respuesta inmediata, meta un panel. Y de entrada, efectos fijos, ya. ¿Por qué se plantea ese meme? Porque generalmente, si usted va a trabajar con datos, si yo trabajo con datos de Nariño, muy poquitos. No va a funcionar. Todo el mundo me va a criticar, me va a caer encima, va a decir, esa vaina está mal hecha porque son muy pocos datos. Entonces, ¿qué se me ocurre a mí? Panel, meto todas las regiones y me queda un estudio más completo. Ya por entrada, ya gano, ¿cierto? Y efectos fijos porque es lo más sencillo de suponer, que no hay cambios, ¿de acuerdo? Que no hay cambios. Es lo más sencillo que se puede hacer en econometría, de panel, ¿de acuerdo? Y está bien, o sea, está bien, uno queda bien con eso. El problema es si uno aplica por ahí una pruebita que le dice, pero mira que los efectos fijos no aplican, aleatorio. Porque si nos vamos por el tema de los efectos aleatorios, imagínense que a esto, que es muy posible que pase, de hecho, encontremos que estos efectos entre los individuos no se mantienen de una manera determinística, sino que son totalmente estocásticos. Ahí se nos complica porque ya no es solamente abrirnos a efectos aleatorios, que puede ser utilizar una técnica sencilla y quedarse con esa técnica sencilla, sino abrirlo a más posibilidades. Ya se abre una ramificación grande, ¿de acuerdo?, de efectos aleatorios. O sea, se abre un mundo de econometría allí, ¿de acuerdo? Entonces uno dice, ese mundo complejo, abstracto y que casi nadie va a entender, o efectos fijos. No, efectos fijos. Entonces todo el mundo le va por efectos fijos, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros vamos a mirar las dos técnicas, vamos a mirar efectos fijos y efectos aleatorios. Les voy a mostrar la prueba para que ustedes sepan cuándo se va a quedar usted en el mundo de efectos fijos y en el mundo de efectos aleatorios. Pero antes de eso, teoría, porque necesitamos más teoría, ¿de acuerdo? Hay que mirar un poco de modelitos pequeñitos que hay en el camino.
¿Y eso de los efectos fijos y aleatorios aplica por todos los modelos que hagamos o desde un principio nosotros ya definimos, bueno, es fijo, entonces todos los modelos que vamos a hacer lo vamos a hacer con los fijos? ¿O por cada modelo puede cambiar ese término? Yo tengo aquí una base de datos, ¿no? Que era la que les mostraba aquí en este research que estoy haciendo. Pues ustedes saben que estoy escribiendo un libro de econometría, ya tiene título, ahí está el título del libro, creo que también ahí. Pues ya está allí, ya están redactados 3 capítulos, van a ser como 10, así que todavía no estoy muy contento. Pero el capítulo final, que lo estoy de hecho también redactando, es econometría de panel en Python y en de hecho yo creo que aquí en Research me parece, no, creo que es me parece que es en Books, sí, aquí en Books. Ya de entrada les puedo recomendar un libro que es la Biblia. Es este. Esta es la Biblia para eso. Es decir, usted quiere meterse por este mundo, este es el texto. Es el texto de Resant y Millot. ¿De acuerdo? Ese es el libro. Panel Data Econometrics with R. De hecho, es un libro muy bueno porque le explica los conceptos y le muestra las líneas de código y así se interpreta. Y es solamente panel, o sea, pero como les digo, este es el texto guía para la econometría 4. Entonces, regresándome a la base de datos, de aquí va a salir un modelo. De aquí va a salir un modelo, un único modelo. Ese modelo, inicialmente, va a ser o fijos o aleatorios, una de las dos, pero sale un único modelo. Ahora, tú puedes decir, yo ahí quiero ver el caso de Nariño. Tú te vas o por efectos fijos o aleatorios, y cuando ya tengas efectos fijos o aleatorios bien definidos, de efectos fijos, tú extraes el caso de Nariño y analizas lo que tengas que analizar de Nariño. Pero ya te quedas en ese submundo. O sea, desde un principio, ¿es fijo o aleatorio? Entonces, para nosotros es importante 2 pasos, que los vamos a ver en la próxima clase. El primer paso es, ¿necesitamos un panel o no lo necesitamos? La respuesta casi siempre va a ser, panel mata todo. ¿De acuerdo? O sea, un panel mata todo. Es la técnica más poderosa que hay. ¿De acuerdo? El panel mata todo. Segunda pregunta trascendente, ¿fijo o aleatorio? Entonces, camino más sencillo, fijo. Pero hay que probar si ese es el camino más sencillo. La buena noticia es que generalmente fijos matan aleatorios. ¿De acuerdo? Pero si nos sale aleatorio, nos toca irnos por un camino bien diferente. ¿De acuerdo? Entonces, en la próxima clase vamos a traer un ejercicio, pues de hecho lo tengo aquí ya hecho, pero y con estos datos, de hecho, para que lo revisemos. Yo no les voy a compartir esto todavía porque quisiera que primero me lean el libro de Rosales. Léanse este capítulo 8 para que puedan seguir un poco en los conceptos. Y revisamos conceptos, revisamos dudas de conceptos, y cuando tengamos ya menos dudas, porque igual las van a tener, a nivel de especialización y a nivel de maestría, siempre pasó esto con todos los colegas, compañeros, estudiantes. No era claro que era un efecto fijo y no era claro que era un efecto aleatorio. Para ustedes es natural que tengan esa duda. ¿Cómo se resuelve? Peguen una leidita a este capítulo y acuérdense de la frase que le dije. El componente inobservable es ese componente que a usted lo hace especial. ¿De acuerdo? Ya sea en el tiempo o en el espacio. Es lo que a usted lo vuelve único. Ese es el efecto inobservable. ¿Listo? Lo otro es que hay que saber si ese es un efecto más o menos constante entre los individuos y en el tiempo, o si es un efecto que tiene aleatoriedad. ¿De acuerdo? Y ya.